Me han pedido que hable de la justicia social. Pues bien, la justicia social es aquella dimensión de la justicia que se responsabiliza de que todo ser humano acceda a aquellos derechos que dependen precisamente del ser humano, que al ser humano no se le niegue nunca ningún derecho de humanidad. Los derechos de humanidad evolucionan, evidentemente. Hoy tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que corresponde con esos derechos que se ven como básicos para todas las personas. Pero el pensamiento sobre derechos humanos ha seguido evolucionando. Hay derechos que llaman de tercera generación, estos derechos de los pueblos, el derecho a un consumo informado, el derecho al medio ambiente. Es decir, los derechos van surgiendo según son las necesidades del ser humano y de su plena humanización. Entonces, en este contexto, en América Latina podemos ver que hay graves insuficiencias en el campo de la justicia social. Hay indígenas que no tienen los derechos de los pueblos, hay afroamericanos que son marginados, hay obreros pésimamente pagados, explotados, hay mujeres sometidas al machismo, a la explotación. Entonces, la justicia social es la encargada de realizar estructuralmente justicia para todos. Es universal. Así como otros tipos de justicia, dar a cada uno lo suyo, es una justicia más distributiva, etc. La social es la que resalta la responsabilidad de transformar toda aquella realidad que acabe negando derechos a las personas. Esto está profundamente insertado en la doctrina actual de la Iglesia Católica, en su doctrina social, y también en el pensamiento de la Compañía de Jesús. De hecho, fue un jesuita, el padre Luigi Taparelli, en 1843, el primero en hablar de justicia social y de empezar a definir ya la justicia social como la correspondencia a completar, de hecho, todos los derechos que brotan de lo humano, de la humanidad, los derechos de humanidad. Y la Compañía de Jesús, especialmente a partir de la Congregación General 32, ha pensado muy seriamente los temas de justicia social al unir fe y justicia. Evidentemente la compañía aspira a la justicia del reino, que es una justicia mucho más amplia que la justicia social, pero que es también justicia social, que se construye desde la justicia social. Y se construye desde una cultura no tanto del capital, sino una cultura del trabajo, dándole prioridad al trabajo sobre el capital. Bueno, yo creo que la justicia social es un concepto universal, y que tenemos que verlo con una profunda universalidad. No puede haber justicia social fundamentalmente ni siquiera en un país desarrollado cuando no hay justicia social en otros países. El problema de África, por ejemplo, es un problema de justicia social que toca dolorosamente a África, pero que toca también desde el punto de vista ético a los países desarrollados. Hay países en el mundo que tienen los recursos suficientes para vencer la pobreza, el hambre, las guerras civiles, etc. Si no se hace, es responsabilidad precisamente de quienes tienen recursos. La doctrina social de la Iglesia, vuelvo a insistir, tiene como principio el destino universal de los bienes. Evidentemente, pues, si un país acapara bienes y deja a otro país en la pobreza, e históricamente además lo ha explotado en tiempos coloniales, ahí está dando la profunda injusticia. Una injusticia internacional, pero de tipo social también, abarca a grandes sociedades, ¿verdad? Abarca los derechos de los seres humanos precisamente por ser humanos. Entonces yo creo que el concepto es universal, se vive de distintas maneras. En un país desarrollado la justicia social, aparte de las necesidades internas que pueda haber, ¿verdad?, con migrantes, con otro tipo de personas, aparte de eso, es decir, es una responsabilidad de cara al mundo en que vivimos. Los países así lo han asumido en parte cuando han optado, los de la OCDE o OCDE, cuando han optado por dar el 0.7 del Producto Interno Bruto para el desarrollo.
cosa que casi ningún país desarrollado está cumpliendo en este momento. Estados Unidos da el 0,21 para el desarrollo de su PIB. Entonces, ahí hay una responsabilidad grave, creo yo, del mundo desarrollado. Los países como los nuestros, de desarrollo medio, o los de África, desarrollo bajo, viven dolorosamente la injusticia social. Esa injusticia social en las relaciones internacionales y esa injusticia social en las relaciones internas también de nuestros países. Grupos marginados especialmente, como los que he mencionado, afroamericanos, indígenas, etcétera, lo viven muy especialmente. Y también lo viven en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde hay reservas indígenas con graves problemas de injusticia, o donde están los migrantes que son tratados como ciudadanos de segunda categoría, a pesar de tener los mismos derechos humanos que los ciudadanos norteamericanos. Si quisiéramos profundizar un poquito más en la relación de por qué la compañía entra tan a fondo en temas de justicia social, diría que la justicia social corresponde, en el sentido que la hemos explicado, con los criterios apostólicos de San Ignacio de Loyola. Los criterios de San Ignacio, el mayor fruto, el bien más universal, la mayor necesidad, podían equivalerse fácilmente con este tipo de necesidades de justicia social que hemos dicho. Por ejemplo, el bien más universal hoy es necesariamente el bien más estructural. Es decir, el bien universal no se hace de uno en uno, el bien más universal se hace creando estructuras que faciliten la incorporación de las personas a sus derechos, leyes, sistemas sociales de defensa y de protección, etc. El bien más universal está siempre como bien más estructural. La mayor necesidad es allí donde hay situaciones críticas de injusticia. La guerra es una profunda injusticia contra lo humano. Las grandes migraciones son profundas injusticias, migraciones obligadas, y así podríamos ir recorriendo estas grandes plagas de la humanidad que a veces han sacudido también a América Latina, masacres en Centroamérica, etc. Y ver que precisamente la mayor necesidad es cuando se dan situaciones críticas de injusticia. Y el mayor fruto es precisamente allí donde no solamente se cumple con la justicia, sino donde la sociedad, en forma comunitaria, que es la forma más sólida de crear cultura, en forma comunitaria accede a querer diseñar toda la vida social desde el principio de la solidaridad. Ese principio que ha sido tantas veces olvidado y que desde el cristianismo llamamos amor y amor al prójimo, pero un amor al prójimo con dimensión social. Esos criterios, pues, corresponden perfectamente a lo que hoy llamamos también justicia social desde otros ámbitos. América Latina ha emprendido desde hace algunos años proyectos de universalidad en el campo de los derechos de la gente, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, son proyectos que tienden a la justicia social, pero lamentablemente en muchos de nuestros países se ha optado por una universalidad estratificada. ¿Qué quiero decir con esto? Una universalidad de derechos, pero desarrollada en estratos diferentes. Un ejemplo, hay países, aquí en Centroamérica, que tienen dos sistemas de salud pública. El sistema de salud de los institutos de servicio social, seguro social, etc., y los servicios de salud del Ministerio de Salud, con diferencias bastante graves de calidad de servicio al usuario. Hay países que tienen un solo sistema, ¿verdad? Pero con frecuencia se da esta especie de universalidad del derecho de salud, reconocido, pero estratificado. Lo mismo pasa en educación. Con frecuencia, el derecho a la educación, que es universal, tiene dos niveles, el público y el privado. El público con mayor calidad y el privado con mayor calidad y el público con inferior calidad.
Esa tendencia ha sido exageradamente notable en América Latina y creo que es una de las realidades que desde la justicia social debemos cambiar. Es decir, los derechos fundamentales, como puede ser salud, educación, salario digno, etc., tienen que ser derechos realmente servidos y protegidos, no con una universalidad estratificada, sino con una simple e igual universalidad. Eso es como muy claro. De hecho, nuestros países de América Latina son los países con mayor desigualdad en el ingreso de las personas, lo cual es también una contradicción. Somos el continente más cristiano y sin embargo el continente donde hay más desigualdad económica social. Eso realmente clama al cielo y nos exige una responsabilidad de buscar justicia social urgente.